12 del mediodía, 6 minutos. Aquí sigue la W. Andrea, yo arranco de una con nuestro numeral. Si yo fuera, quiero escucharla. Numeral si yo fuera, Andrea. Tardes, numeral, si yo fuera el presidente Iván Duque, no cerraría mis oídos a la gente, estar más cercano a la gente y no pensar que todos son críticas de la oposición, sino yo escucharía más a la gente. Listo, numeral si yo fuera. Ese es el de Andrea. Paola, numeral si yo fuera. Uy, si yo fuera presidente de Colombia, cumpliría con todas las promesas de campaña, pero especialmente me preocuparía por el medio ambiente, Juan Pablo. Listo, ese es Y el también si fuera congresista, si yo fuera congresista, haría lo mismo o haría lo que está pidiendo el senador Armando Benedetti, y es que legislen o legislemos, porque si yo fuera congresista legislaría para ayudar a todos los afectados de la pandemia, porque él dijo una cosa y es muy cierta, el Congreso no ha hecho nada para ayudarlos y están muy afectados. Le doy algunos de los comentarios que ya están llegando, Andrea, con el numeral si yo fuera. Arroba ¿Qué dicen los tuiteros? Juan G. López 59 dice, Andrea, numeral, si yo fuera el papi de Ana Vargas, no necesitaría nada más. Bueno, El papito. Uy, el papito, sí. Arroba Beto, Ana Vargas tiene su club de fans. sí, mire, arroba P. Cosfer, numeral, si yo fuera el COVID-19, le pegaría una infectada brava a los políticos de Colombia, a lo bien. Uy. Escribe arroba P. Cosfer. Numeral, si yo fuera, le leo arroba Gimel Aleph Samech, que escribe numeral, si yo fuera capaz de hacerme invisible a mi gusto, haría maravillas. Numeral, si yo fuera, arroba Cris Cuarto. Numeral, si yo fuera gringo, quisiera ser colombiano. Numeral, ¿Cómo si yo así? fuera, no sé, es lo que escribe Pues arroba que, Cris que está Cuarto. orgulloso doblemente de ser colombiano. Yo creo, muy bien. Volve. Andrea. Entonces que no Ser sea Colombia. gringo, que sea colombiano. Numeral, arroba Duque Adriana, póngale cuidado al arroba, ¿no? Arroba Duque Adriana, escribe, numeral, si yo fuera Sarmiento Angulo, le regalaría 20 millones de pesos a Adriana Duque. Ella de verdad los necesita. Ah, pero 20 nomás. Para que vean. Eso está buenísima. Pero Bien, bien, bien. es que por eso le digo que es un numeral que está abierto a la creatividad, seguramente nos permitirá reír, pero en instantes también nos va a llevar a ponernos en los zapatos de distintas personas, venezolanos, con la información que nos trae Paola, este gran estudio del Banco de la República sobre el impacto de los venezolanos en la economía nacional, los papás del gimnasio Los Arrayanes y la manera como a sus hijos les quitaron el cupo por haber pedido ayudas, o más adelante la realidad de los tumbados en los proyectos inmobiliarios. Mire, le leo más, arroba Samira Rodríguez, numeral, si yo fuera influencer, me preocuparía más por aportar, no por degradar más a nuestra sociedad. Escribe arroba Iván Moicano, numeral, si yo fuera Uribe y Petro, me abro del parche, descanso con lo que recogí y dejo de joder tanto. Numeral, Uy, eso está si bueno. yo fuera, numeral, si yo fuera. Le leo el comentario de arroba J. Sánchez Cristo. Numeral, si yo fuera ¿Qué dice congresista, leería el numeral de hoy. Numeral del Congreso es 18.000 comentarios poco amables, a trabajar, a resolver y a recuperar el tiempo perdido. Reformar la justicia ya, reducción de sueldos ya, señales. Numeral, si yo fuera. Y arroba Padoni dice, numeral, si yo fuera Dios, haría que a todos los políticos les diera un ataque de moralismo. Mauricio, buenas tardes. A ver, yo Tardes. quiero saber, usted, numeral, si yo fuera. Si yo fuera senador, viviría con el salario mínimo para justificar lo que trabajo, ¿no? Mensaje contundente. Mensaje contundente. ¿Y usted, Juan Pablo? Más de un compañero del Congreso lo miraría muy mal, Mauricio. Sí, 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 sí. Muchos se rehusaron. Numeral, a ver, uno más. Y ya le respondo a su pregunta. Arroba Luis Alf 8109, numeral, si yo fuera Uribe, me largaría para la quinta porra, dejaría el país en paz. Arroba Oscar Nicolás UPM, numeral, si yo fuera presidente me sentaría con la minga, me sentaría con Maduro y la oposición, le pediría perdón a las víctimas de la policía, respetaría la justicia a los sindicatos. Numeral, si yo fuera. Le respondo, Paola, porque usted me preguntó. Numeral, si yo fuera gato
estaría en este momento descansando, durmiendo, o si acaso comiéndome unas pepas de esas que les venden a los animales. Estaría trasnochado. No, ¿por qué? Los gatos duermen. Algunos, ¿no? Por Algunos. eso, pero ellos están muy activos en la noche y a esta hora están en el quinto sueño después de toda su faena nocturna. Es que usted no conoce a mi gatica, Andrea. Duerme Duerme a la igual par día y conmigo hasta el despertador de las 4 de la mañana. Bueno, le leo uno más. @famago8, numeral, si yo fuera juez de Colombia, con rostro oculto no habría delincuentes, corruptos, violadores. Haría cumplir las condenas. Numeral, si yo fuera, bienvenidos, aquí sigue la W, vamos a seguir leyendo sus comentarios, pero ha llegado el momento de conectarse porque Paola nos trae un informe muy interesante preparado por el Banco de la República, unos datos que vale la pena conocer, porque Paola, no nos digamos mentiras, cada día se oyen más y más comentarios, y toca decirlo con honestidad, xenófobos en contra de los venezolanos, acusándolos de hacerles daño al empleo, acusándolos de hacerle daño a la economía, en algunos casos burlescos. Y está bien que el Banco de la República, que además es un organismo muy respetable, haya querido hacer una investigación seria, equilibrada sobre la realidad del impacto de la llegada de los venezolanos a nuestro país y sobre todo a nuestro aparato económico. Sí, Juan Pablo, son 5 años ya en los que se ha profundizado esta migración venezolana y por eso el Banco de la República ha querido hacer esta investigación. Es una investigación del Banco de la República, pero también cuenta con agentes externos. Son 29 personas en total que realizaron esta investigación y que trae datos muy interesantes, como usted lo decía. Y pues usted me dirá si entramos ya en materia. Usted me va a permitir un minutico porque tengo que ir con una pausa, 12:13, ya están listos nuestros invitados. Numeral, si yo fuera, ya volvemos, sigue la W. 12 del mediodía, 14 minutos, aquí sigue la W, numeral, si yo fuera. Numeral, si yo fuera. @JuanitasB25, numeral, si yo fuera un exguerrillero no me pasearía por el Congreso con mi sueldo millonario. Me alejaría de la política por respeto a Colombia. Numeral, si yo fuera. @JuanPablo798, escribe, numeral, si yo fuera una persona con el poder de persuasión de Álvaro Uribe, evitaría llevar a mi país a referendos tóxicos. Y @Mariaca, numeral, si yo fuera congresista, pensaría como ciudadano y no como levantado puesto allá por los mismos ciudadanos. Bueno, Paola, llegó el momento con esta noticia de calidad, hablar de numeral, si yo fuera venezolano. Cuénteme cuáles son algunos de los puntos claves de este estudio hecho por el Banco de la República sobre el verdadero impacto de la migración venezolana en la economía nacional. Sí, bueno, Juan Pablo, como le decía, es una investigación del Banco de la República que analizó las características, el comportamiento y los efectos en la economía de estos 5 años que lleva la migración venezolana hacia Colombia. Quisimos tener pues la voz de quienes hicieron esta investigación, como le decía, son 29 personas, pero desafortunadamente pues no pudimos conseguir a ninguna. Yo le voy a presentar rápidamente las conclusiones más importantes de este estudio, luego las vamos a analizar y vamos a tener la opinión de 2 expertos, Mauricio Reina, economista, y María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, especialista en migración venezolana y además internacionalista. Empecemos entonces con los datos más importantes. Dice este estudio, Juan Pablo, que el número de migrantes pasó de 200.000 en 2015, cuando empezó pues a profundizarse esta migración, a 1.800.000 a finales de 2019. Pero ojo, a eso tenemos que sumarle los 500.000 colombianos que regresaron del vecino país en este mismo periodo, por lo que significa que estamos hablando de 2.300.000 personas que han llegado a Colombia desde Venezuela a impactar los indicadores económicos. Esta migración que se dio especialmente en el año 2016 y según el estudio del banco, pues aumentó debido a 2 factores, Juan Pablo, que tienen que ver, por un lado, con el cierre de la frontera por parte del presidente Nicolás Maduro, que luego decide abrirla de nuevo y pues esto hizo que se desbordara prácticamente la salida de los venezolanos de ese territorio a Colombia. Pero además desde este año se empezó a disparar la inflación en ese país y eso también hizo que mucha gente saliera de Venezuela hacia las naciones vecinas como Colombia también. Pero venga, Paola, se habla mucho de la población pendular, es decir, los que van y vienen, pero que de todas formas
suman en términos demográficos. ¿Cuántos venezolanos son los que van y vienen constantemente? Esos son, según el Banco de la República, 4.800.000 personas. Esas personas que salen y entran Pero eso es de muchísima forma gente, constante. Paola. Y claro, O eso sea, es también... que 4.800.000 personas puede ser el 10% de la población nacional. Exactamente, Juan Pablo, es el 10%. Uy, mucha gente. Y bueno, esto también genera, por supuesto, un impacto en la economía porque pues entienda que cuando entra la gente, así sea pendular, entra y sale, pues se está impactando en temas como consumo, como aumento de la demanda, y esto es lo que más mueve la economía. Por Sí. eso ahorita también más adelante vamos a analizar si tiene algún efecto positivo también en la llegada de estas personas. ¿Tiene usted una identificación o en el informe del banco, en el estudio del banco, tiene como un demográfico? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se identifican? ¿Cuáles son las características de esos venezolanos que llegaron a Colombia? Sí, señor. Mire, la mayoría de estas personas que han llegado a Colombia son población joven que está entre los 15 y los 30 años y además tienen más niños menores de 9 años que la población colombiana. Pero además esta población tiene un desempleo más alto que la población colombiana. Por supuesto, unos salarios más bajos, la mayoría no aporta a pensión ni a salud y se están refugiando en el trabajo informal. Y esta es una de las principales conclusiones de este estudio, Juan Pablo, porque lo que dice es que, bueno, la mayoría de esas personas están llegando de forma ilegal o son irregulares, si se puede decir así. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no pasaron por los puntos de frontera que tenían que pasar o que tenían un permiso para trabajar y ya se les venció o que simplemente no lo tenían. Entonces, por eso les toca conseguir empleos informales porque no tienen papeles. Claro, pero eso tiene un impacto también sobre la generación de empleo para los colombianos, para Claro. los nacionales, pues. Claro, es que, mire, aumenta el número de trabajadores informales en Colombia y esto genera a su vez que se disminuyan los salarios de esas mismas personas que están en esa condición, en la condición de informalidad. Y mire, esto es muy importante porque contrario a lo que se piensa, los investigadores encontraron que el aumento de desempleo de los colombianos no se ha dado por cuenta de la migración. Siempre, digamos, el ministro de Hacienda ha dicho que la migración es la que ha impactado en el desempleo en Colombia y según este estudio del banco, no. Uy, porque, importantísimo. O sea, el Banco de la República llevándola contra el ministro de Hacienda. pues yo no voy a decir que les llevan la No, lo estoy contraria. diciendo yo, no se afane. El caso es que algunos colombianos, sobre todo los trabajadores independientes o por cuenta propia, pues sí se han visto afectados en el mercado laboral porque los venezolanos están dispuestos a trabajar las mismas horas y con salarios más bajos. Pero pues no pudimos hablar con la persona que lideró este estudio, la investigadora Ana María Trevín, pero yo sí saqué unos fragmentos de cuando ella explicó las conclusiones de este estudio y si quiere escuchemos lo que ella dice frente al impacto en el consumo de la llegada de los venezolanos a Colombia. Juan Pablo, mire, esto es lo que ella opina. Voy a empezar entonces por el tema del consumo porque creo que es un tema que es muy interesante para entender la migración y para poder caracterizarla. Entonces, cuando uno tiene una entrada de migrantes a un país, entonces es como un choque de oferta en el mercado laboral. En este caso va a ser un choque de oferta de mercado laboral en el sector informal. Pero a su vez tiene un choque de demanda por el consumo de bienes que se producen en el país. Entonces, dependiendo de cómo se comporta ese consumo, podría lograr atenuarse un poco los efectos de bajada de salarios en el mercado laboral. Entonces estuvimos mirando cómo es los patrones de consumo de esta población. Lo que vemos es que esta población, como está en trabajos precarios, en la informalidad, no tiene un poder adquisitivo muy grande. Entonces termina consumiendo, pero ese consumo no es lo suficientemente grande como para atenuar esos efectos que tiene ese choque de la oferta laboral. Ahí Tema está, del empleo, entonces. eso es clave. Exacto. Del Y empleo. tiene que ver obviamente con el consumo porque si bien los venezolanos están generando un gasto, pues y bajan algo en los salarios, pues son también gente que está moviendo más plata en el país y que está haciendo que el consumo aumente, aunque según lo que dice la investigadora es que este consumo no es lo suficientemente grande como para atenuar esa disminución de los salarios. Pero entonces empecemos a analizar ya estos datos con nuestros invitados. Juan Pablo, si quieres saludamos inicialmente a Mauricio Reina, a quien le agradecemos por estar en unos minutos aquí con nosotros en Sigue la W. Y bueno, Mauricio, usted que es economista, experto y que pues también ha analizado estos temas de la migración
migración venezolana. ¿Cómo ve los resultados de este informe del Banco de la República? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Pues a mí me parece que este estudio del Banco de la República es supremamente importante, no solamente por su ambiciosa cobertura. Ya Paola nos decía, más de 20 investigadores, más de 25 investigadores analizando desde distintas perspectivas el fenómeno migratorio, sino porque aparte de eso sirve de actualización de distintos esfuerzos que se han hecho en el pasado. Esto ha sido un fenómeno de 4 o 5 años, por lo tanto, la intensificación de este fenómeno amerita estarlo revisando permanentemente. Y yo creo que este estudio del Banco de la República le permite a uno deshacer ciertos mitos que existen sobre la migración venezolana y le permite poner en su justa proporción también ideas acerca del aporte que tiene a el aumento de la producción e igualmente poner en su justa proporción ideas acerca de los problemas que trae para el mercado laboral. Creo que de lo más destacable, ya Paola ha dicho varias de esas conclusiones, de lo más destacable de este estudio está, por ejemplo, que el efecto sobre el desempleo no es del estilo que la gente suele pensar, por algo que ya explicaba Paola y que explica claramente el estudio, en la medida en que más o menos la mitad de los venezolanos que hay en el país en este momento, que puede ser 1.800.000, son irregulares. Aquí no se habla de legalidad o ilegalidad, sino de ser regulares o ser irregulares hasta que un permiso de permanencia les permite regularizarse. En la medida en que más o menos la mitad son irregulares, prefieren trabajar en el mercado informal, prefieren trabajar por menores salarios y allí, concluye el estudio, compiten con otros venezolanos que principalmente están en el mercado informal y no tanto con colombianos que estarían en el mercado formal y no estarían compitiendo por esos salarios relativamente más bajos. Profesor. Y el otro efecto que yo creo que vale la pena, perdón Juan Pablo, mencionar, es que el costo para el erario público, para el gobierno, para nuestros bolsillos, para nuestros impuestos, no es de la magnitud que se pensaba en el pasado. Está entre 0,2% y 0,4% del Producto Interno Bruto. Eso no es despreciable, es entre 2 y 4 billones de pesos, pero hay que recordar que cuando empezó a incrementarse la migración venezolana, hubo cuentas o personas que hacían cuentas que eso le iba a costar al país 10, 20, no sé cuántos billones de pesos. Creo que hemos hecho lo mejor posible como país con un problema que sin duda es complejo, Juan Pablo y Paola. Bueno, profesor Mauricio, pero yo aquí me voy a inspirar en un trino que hizo @CaxScience, que dice numeral: si yo fuera el gerente del Banco de la República, mandaba a repetir ese estudio sobre el impacto de los venezolanos en la economía colombiana, nada es ajustado a la realidad. Yo sé que usted no es autor del estudio, yo sé que usted pues nos está acompañando para analizar el mismo, por lo que no pudimos tener un vocero del banco, pero en esa línea yo quiero preguntarle hasta dónde un estudio como este puede dar unas cifras fiables, por eso mismo que usted señalaba, y es la situación irregular en la que se encuentra gran población de los migrantes venezolanos en el país. Por ende es difícil hacerle un seguimiento, por ende es difícil incluso que hablen de la situación o de las condiciones de trabajo. Entonces uno podría pensar que tal vez sea una cierta realidad, pero como en la caverna, en el mito de Platón, pues no lo podemos ver todo. Juan Pablo, hay que tener presente algo desde el punto de vista puramente metodológico. Yo no participé en este estudio, pero sí participé en uno que hicimos en Fedesarrollo hace más o menos 2 años y por lo tanto conozco las dificultades a las que se enfrenta uno como economista para tratar de dilucidar qué está pasando, y hay 2 cosas que vale la pena destacar. La primera de ellas, el gobierno colombiano cada cierto tiempo, por ejemplo, actualmente, abre un periodo de tiempo en el que les permite a los migrantes venezolanos que están en condiciones de regularidad acercarse a las autoridades y recibir un permiso especial de permanencia que les garantiza estar regularizados durante 1 o 2 años, y lo hace el gobierno colombiano por 2 motivos. Uno de ellos, para poder saber quiénes son, dónde están, cómo se llaman, en qué lugar del país se encuentran, cosa muy importante a la hora de diseñar una política pública. Y en segundo lugar, para que aquellos que se han regularizado no puedan ser explotados por empleadores que lamentablemente abundan en el país, que dicen, ese es venezolano y es irregular, lo voy a sacar absolutamente la última gota en su trabajo. Esos esfuerzos
periódicos que hace el gobierno por regularizar a los venezolanos permiten cuantificar más o menos la dinámica de la migración venezolana. Pero hay otro instrumento que le permite a uno caracterizar la población migrante desde Venezuela, que no tiene que ver con si son regulares o irregulares, es decir, no tienen que ver con que mi lente esté parcialmente nublada porque es una lente distinta. Son las encuestas de hogares del DANE. El DANE no llega preguntándole a la gente, ¿usted es regular o es irregular? Con una lupa tratando de decirle que tenga miedo. No, el DANE llega y le pregunta a la gente independientemente de su condición, usted cómo se llama, cuántas personas están en su hogar, cómo son sus condiciones, cuál es su edad, su nivel educativo. Y esas encuestas de hogares son una fuente riquísima de información acerca de las características de los migrantes venezolanos. Para el oyente, yo no dudo que es más difícil analizar un tema de este estilo que los temas totalmente regulares, pero hay que tener presente que en Colombia hay muchos problemas de este estilo. En Colombia más del 50% de la población del mercado laboral de cualquier origen, colombiana, venezolana, en general la población colombiana es informal desde el punto de vista laboral y a pesar de eso existen instrumentos que permiten cuantificar y caracterizar esa población, Juan Pablo. Mauricio, yo quiero preguntarle justamente sobre ese tal vez vacío que hay, porque bueno, usted menciona dos elementos que sirven para identificar esa población migrante, pero también hablando con muchas personas venezolanas que están aquí trabajando en la informalidad, es muy difícil que ellos puedan acceder a esos permisos de permanencia, porque simplemente dejaron botados sus papeles y aquí no tienen los mínimos requisitos que sí les piden para llevar ese registro. Y también la encuesta de los hogares, pues muchas veces ellos ni siquiera tienen esa posibilidad porque son personas que viven en los pagadiario, cambian constantemente de sitio, de domicilio, de teléfonos. Entonces quiero preguntarle por la importancia de identificar un poco más esta población y si el gobierno lo ha hecho o no con políticas públicas que también impacten en la economía, en el empleo y en la informalidad, o para combatir esa informalidad justamente por esos vacíos que hay. ¿Qué tan receptivo ha sido el gobierno para identificar a esta población? Yo creo que ha sido bastante receptivo, es decir, el gobierno colombiano, y yo quiero aclarar a los oyentes que yo no tengo nada que ver con el gobierno, yo soy un investigador independiente, analista de Fedesarrollo, de medios, de comunicación, pero el gobierno colombiano ha hecho un proceso de aprendizaje que a mi juicio ha sido bastante razonable. Primero, Paula nos decía que por allá en el año 2015 hablábamos de 300.000 migrantes venezolanos o 250.000 y eso se disparó hasta tener hoy alrededor de 1.800.000 y se calcula que vamos a terminar el año con 2 millones de migrantes venezolanos. En las primeras etapas, por allá en el año 2015, la primera reacción del gobierno colombiano fue la negación. Fue decir, esto es un problema, esto es complicadísimo, paren a todo el mundo en la frontera, aquí no puede pasar nadie, esto nos va a traer un problema grandísimo. Y cuando todos nos dimos cuenta que la frontera colombo-venezolana tiene más de 2.000 kilómetros y que es imposible parar una migración de ese estilo, inmediatamente vino la etapa de decir cómo manejamos este fenómeno desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista consular, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de caracterizar a esa población y saber dónde está y qué necesidades tiene. Esta apertura que hace periódicamente el gobierno como de una especie de, le voy a poner un nombre que no es el correcto, pero para que nos entendamos, amnistías. Decir, a partir de hoy, durante tantos meses voy a dar permisos especiales de permanencia, la hace cada cierto tiempo para regularizar la mayor cantidad de gente posible. Y en la actual coyuntura, el gobierno ha anunciado que desde el 15 de octubre, es decir, mañana, hasta el mes de febrero, se abre una nueva ventana para que aquellos venezolanos que estén irregularmente en el país puedan acceder a permiso especial de permanencia con una condición fundamental, que hayan entrado al país antes del 31 de agosto. Eso ya permite agarrar, digamos, una oleada vieja y no necesariamente constituirse en un incentivo para que lleguen más venezolanos al país. Y la otra cara de la moneda, que sin lugar a dudas está implícita en su pregunta, tiene que ver con que en todo caso la población venezolana, sobre todo la población venezolana que no lleva mucho tiempo en el país, que está más surgida y con mayores apremios desde el punto de vista económico y de su familia y sus hijos, tiene temor a que las autoridades de pronto no les vayan a dar un tratamiento adecuado, a que no vaya a haber acogida, etcétera, etcétera, y en esa medida tratan de no dejarse ver, de no dejarse contar, de estar en el pagadiario, etcétera, etcétera. Yo quiero finalmente destacar
que en servicios de educación y servicios de salud, el tratamiento para los ciudadanos venezolanos es bastante favorable. El grueso de lo que gasta el gobierno colombiano en atención de migrantes venezolanos está en primera infancia, en educación y en salud. Lamentablemente el tema de la educación depende de las autoridades locales y hay algunas ciudades que tienen programas generosos que no le preguntan a un niño para entrar a una escuela pública, usted es venezolano, no es venezolano, su papá está regularizado, no está regularizado, sino que le ofrece el cupo, y hay otras ciudades y municipios que lamentablemente no operan de esa manera. Le leo, Paola, este comentario que llega con nuestro numeral si yo fuera, @manantial71, escribe: numeral, si yo fuera alguien importante que tuviera como fin administrar Colombia, vigilaría de cerca qué están haciendo las empresas con los colombianos y venezolanos para ahorrarse platica y dilapidar el derecho al trabajo de sus compatriotas. Sí, yo quiero preguntarle a Mauricio, Juan Pablo, sobre el tema que mencionábamos también cuando hicimos el resumen de este informe, y es sobre eso de que, contrario a lo que se piensa, pues el aumento del desempleo de Colombia no se ha dado por cuenta de la migración venezolana. ¿Esto qué significa? Que el gobierno está utilizando como excusa, o se puede decir que el gobierno está utilizando como excusa para todos los indicadores económicos, que el problema de que bajen o de que suban tiene que ver con la migración venezolana, pero esto no es tan real. Está aumentando el desempleo, pero solamente en los migrantes, y en Colombia, ¿cuál es la razón entonces? ¿O cómo le está impactando eso al desempleo específicamente? Yo me voy a remitir a los resultados del estudio, porque pues el estudio que hicimos en FEDesarrollo lo hicimos hace ya más o menos 2 años, por lo tanto el del Banco de la República está mucho más actualizado, y me voy a remitir a los resultados que plantea el Banco de la República. El Banco de la República dice: en la medida en que muchos venezolanos migrantes a Colombia están en condiciones de irregularidad, aceptan menores salarios en el mercado laboral, un poco en el sentido del comentario que hacía el oyente hace un momento, de cómo se genera una especie de mercado laboral en la sombra, en el que los empleadores se aprovechan de la condición de irregularidad de los trabajadores venezolanos. Y al estar en ese mercado laboral en la sombra, se contratan por menores salarios a los que se deberían pagar en el mercado legal. Lo que dice el Banco de la República es que a esos salarios más bajos, los colombianos no están dispuestos a competir con el trabajador venezolano, y que por lo tanto ese migrante venezolano que se emplea por un menor salario le quita trabajo a otro migrante venezolano que también se emplearía por menor salario, pero no a un migrante colombiano que no está dispuesto a trabajar por ese menor salario. Aquí vale la pena hacer una observación muy importante, y es que el trabajo del Banco de la República se hizo antes de la pandemia. Después de la pandemia probablemente haya muchos colombianos que están dispuestos a contratarse o a trabajar por un menor salario al que estaban considerando antes de la pandemia. Yo, en esas circunstancias, lo que resumo o lo que agarro del trabajo del Banco de la República es que se genera una competencia entre las personas que están dispuestas a trabajar por un menor salario, incluso al salario mínimo legal, y que en esa medida no se erosiona el empleo de los trabajadores que están trabajando legalmente, sino que se erosiona aquel de los que están trabajando por debajo del salario mínimo, y entre ellos la depredación entre migrantes venezolanos. Pero lo segundo que quiero destacar de este punto del desempleo es que yo creo que las autoridades mismas han ido corrigiendo ese discurso y esa percepción que decía es que el problema del desempleo en Colombia es un problema de la migración venezolana. Yo creo que hoy en día las autoridades, sobre todo después del fatídico mes de abril, un mes de abril en el que más de 3,5 millones de colombianos perdieron el empleo, reconocen que hay un problema en el mercado laboral que trasciende por mucho la migración venezolana. Creo que si algún funcionario público o analista hace unos cuantos meses o trimestres o un par de años decía, ese es un problema de venezolanos, hoy en día ya ha cambiado ese discurso. Pero fíjese los comentarios que van llegando, profesor Reina, mientras tanto, con el numeral si yo fuera. Escribe @Sergio Pacelli, numeral, si yo fuera el presidente de Colombia,
cumpliría la Constitución, defendería la soberanía de Colombia, no permitiría imposiciones de Naciones Unidas de millones de extranjeros ilegales en Colombia. Colombia para los colombianos. Otro comentario, @elsidpg, numeral, si yo fuera presidente, le daría prioridad a los colombianos, que son los que pagan impuestos. Escribe @villamizarpins, numeral, si yo fuera, ¿por qué no hablan de los venezolanos que estamos también contribuyendo con el desarrollo en Colombia? No todo es generar gastos. Numeral si yo fuera. Y bueno, y llega otro comentario. Mire, @palo en la rueda, numeral si yo fuera. Vaya sesgo el de la W. Solo les sirven que les digan que los venezolanos sí son culpables del desempleo y la crisis, pero no. Numeral si yo fuera. Vamos con otra perspectiva del estudio del Banco de la República, Paola. Sí, pero primero, Juan Pablo, pues despedir a Mauricio Reina. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y bueno, queremos saludar ahora a María Clara Roballo, como decíamos, ella es investigadora del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, especialista en migración venezolana. Profesora María Clara, hablemos sobre eso que está comentando el oyente justamente, que tiene que ver con que le estamos echando la culpa de todo a los venezolanos. ¿Hay algún impacto positivo de la migración venezolana en estos 5 años en Colombia y especialmente en la economía nacional? Bueno, pues un saludo muy especial primero a todos en la mesa. Allí hay muchos temas, y especialmente con este informe en particular. Saber qué estudios hay al respecto del impacto de la migración venezolana, pues todavía es incipiente. De hecho, este estudio del Banco de la República es tal vez uno de los estudios más importantes que ha salido referente a ese tema en particular. Entonces todavía hay una gran necesidad de data, incluso de sociocaracterizar profundamente esta población que es totalmente diversa, incluso que tiene un gran componente de binacionalidades, es decir, un gran número de esta migración, lo que entendemos como migración venezolana, son colombianos. El gobierno nacional ha hablado de cerca de 500.000, pero viene diciendo esa cifra hace más de 2 años. Es decir, no sabemos cuántos retornados hay en Colombia y que efectivamente son colombianos de derecho o colombo-venezolanos que a final de cuentas tienen los mismos derechos de la población colombiana. Los efectos positivos son muchos. El Banco de la República habla pues justamente como una fuerza laboral, también son una fuerza de consumo, igualmente son una fuerza de emprendimiento, como lo son gran parte de los migrantes en el mundo entero. Sin embargo, todavía no sabemos la data específica en estos rubros frente a la migración venezolana en Colombia. Y pues si salimos también un poco de la mirada economicista, pues también generan una cantidad de efectos positivos en temas culturales. Hemos visto cómo nuestras calles han tenido cada vez más restaurantes venezolanos, música venezolana. Hay una migración de artistas muy, muy importante y pues efectivamente nosotros una sociedad tan endogámica, tan ensimismada, pues la llegada de una población migrante creo yo que tiene más fortalezas y genera mucho más beneficios que evidentemente en tan poco tiempo de haber llegado tanta migración, pues es difícil entender este tipo de cosas que efectivamente van a ser mucho más notables en un plazo largo de tiempo. Mire, Mauricio, escribe @Samira Rodríguez, numeral, si yo fuera empresario, no me aprovecharía de las necesidades de los venezolanos y los colombianos para sacar beneficios particulares y deteriorar aún más las condiciones laborales de mi país. Y escribe @Lina38, numeral, si yo fuera ministro de Trabajo, ¿por qué no pensar en aprovechar lo que ya saben los venezolanos para dinamizar sectores y generar empleo? Hay venezolanos con mucha experiencia en sectores importantes. Interesante la posición de estos oyentes. Sigamos, Mauricio, con nuestro numeral si yo fuera. Y el tema del estudio, tal vez el más serio, así lo están calificando nuestros dos expertos, el estudio hecho por el Banco de la República sobre la realidad de la migración venezolana y su impacto en la economía en el país. Sí, señor. Bueno, doctora María Clara Roballo, una pregunta frente pues, a este fenómeno de la migración, y es que también ha cambiado el panorama de atención en salud en Colombia. Sabemos que el sistema de nuestro país no es el mejor, ha tenido algunas dificultades a lo largo de los años, pero ¿esta migración ha agravado este sector o por el contrario se ha ajustado a las necesidades? Pues tal vez una de las crisis sobre los pesos fiscales más grandes es efectivamente el sector salud.
y teniendo en cuenta también que la data que ha dado el Ministerio de Salud es tal vez la más completa comparada con otros sectores, con el tema incluso educativo o de empleo que encontramos hoy dentro del plano nacional. Según cifras, para el 2020 se atendieron 179.000 venezolanos. Para el año 2019 eran 269.000 y pues efectivamente desde el 2016 al 2020 esta cifra ha venido en un aumento muy grande. Esto genera unos costos importantes. Tenemos que tener en cuenta las características de la población venezolana, una población que está en crisis humanitaria, y esto pues genera unas diferencias muy claras frente a otro tipo de población migrante en el mundo. Hay una encuesta en el ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida de Venezuela, y nos dan unas cifras alarmantes. Los venezolanos han bajado cerca de entre 7 y 11 kilos en los últimos años, han perdido entre 3.5 de esperanza de vida al nacer. Hay una población muy grande en riesgo de desnutrición, la población infantil también en riesgo de desnutrición. El tema de las madres en gestación y los neonatos, frente a un aumento muy grande de más del 30% de mortalidad para esta población, pues también ha generado también una migración muy grande de este perfil migratorio desde mujeres embarazadas que vienen a tener cuidados prenatales, sus partos y cuidados postnatales en Colombia. Y pues efectivamente esto ha aumentado o ha colapsado en gran medida algunas zonas, especialmente las zonas de frontera, por ejemplo, norte de Santander, el hospital Erasmo Meos, que ya era un hospital que tenía unas demandas al gobierno nacional, y pues con todo este tema de la migración, pues efectivamente, al igual que este hospital, ya hay varios otros, pues porque esta migración hoy ya se presencia en todo el territorio colombiano, y pues efectivamente es uno de los pesos fiscales más grandes en temas de salud. Sí, profesora María Clara, yo quiero volver al tema que habla el informe, la principal conclusión que hemos hablado, y es que es el empleo versus la informalidad. Y es que quisiera que termináramos hablando sobre los retos que tiene el gobierno entonces, porque esto también ha impactado, por ejemplo, en los precios. ¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, si una persona que está en la informalidad, que vende tenis, un colombiano, y llega ahí al lado y se le hace otra persona, un venezolano, a vender los mismos tenis, este venezolano puede decir, yo los vendo muchísimo más baratos para que me los compren a mí. Entonces, esto pues al consumo le va a impactar positivamente porque las personas van a comprar más, pero a los productores nacionales los va a perjudicar. Y así pasa, por ejemplo, si uno va a una peluquería, el venezolano lo atiende y le cobra más barato, o si uno va a cualquier parte donde haya esa diferencia entre los venezolanos y los colombianos. ¿Cómo lograr ese equilibrio y cuál es el principal reto del gobierno para que no se afecte ni el empleo ni la producción nacional, pero también se reciba y se deje trabajar a los venezolanos? Bueno, yo creo que parte de las conclusiones generales de este informe es que efectivamente, como lo decíamos, hablando de las diferentes fuerzas que tiene un migrante, también se requiere que el migrante empiece a aportar a la economía nacional desde diferentes sectores. Y esto, pues efectivamente lo que genera es que tenemos más de 1 millón de migrantes hoy en condición irregular, y que si estuvieran tal vez desde la irregularidad, el acceder a un trabajo formal, el tener una vivienda formal, el poder radicarse en un departamento sin tener una movilidad tan grande como la que hoy sí tienen los venezolanos informales. Por ejemplo, uno hablaba con personas de la Secretaría de Salud o de Educación en Bogotá, y hablaba que la migración dentro de las mismas ciudades se está moviendo muchísimo y es muy difícil hacer seguimiento, teniendo en cuenta que la irregularidad, más allá de lo laboral, pues genera una incertidumbre muy grande en la vida de las personas. La irregularidad no permite hacer proyectos de vida a los migrantes. Entonces, pues, cuando no puede haber un proyecto de vida, pues se termina afectando no solamente la economía individual de la persona, sino también se desfavorece la potencialidad que podría generar esa persona dentro del plano económico a nivel nacional. Creo que es importante que desmitifiquemos que el migrante va a llegar a vender las cosas más baratas porque las compran en un mismo mercado, por así decirlo, que los colombianos. Entonces hay unas leyes de la oferta y la demanda que terminan equilibrando la compra de un producto para la venta. Entonces no es tanto que si yo compro, como tú decías, el ejemplo de los tenis, un venezolano va a poder vender unos tenis a 20 pesos y unos tenis se compran 50 pesos. O sea, allí hay unas dinámicas económicas que no permiten que el migrante, por así decirlo, se convierta en un elemento totalmente nocivo. Y pues
Eso lo dice también este informe, y es que tenemos que abrir el espectro, que no es solamente competencia laboral, Sí, es consumo, es una fuerza de pero fíjese consumo. usted, y vale la pena, profesora María Clara, ver los comentarios porque sí es impresionante cómo más que lo positivo, como usted lo señala, por ejemplo el consumo, hay mucho comentario que lo que ve es lo negativo. Le voy a leer unos cuantos, Paola. Escribe @nobleteam22, numeral, si yo fuera, yo creo que los venezolanos deberían retornar a su país y luchar por él. Acá exigen mucho, hacen poco. Y escribe también @Andrés Gómez Árbol, uno, numeral, si yo fuera periodista de la W hablaría también del impacto delincuencial que ha traído consigo la migración venezolana. El lío es que este es un informe económico, no sobre seguridad, no podíamos hablar de eso. Y otro comentario, escribe @Germán Sánchez B, numeral, si yo fuera inmigrante en otro país, comprendería mejor la migración venezolana en Colombia. Si yo fuera inmigrante en otro país, con miedo a que me deporten, entendería las necesidades de verdad de los demás. Verdad, lo soy. Vivo en Estados Unidos tratando de ayudar a mi familia en Colombia. Numeral, numeral, si yo fuera. Profesora María Clara, profesor Mauricio, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y ayudarnos a entender un poco este informe económico sobre el impacto de la migración venezolana en Colombia, 5 años después de que arrancara la misma. Hacemos una pausa, volvemos, nos vamos al gimnasio Los Arrayanes. La denuncia a los papás que le pidieron ayuda al colegio en medio de la crisis económica de la pandemia y lo que recibieron como respuesta fue la pérdida del cupo de sus niños. La respuesta del colegio en segundos.